Buenos días, hermanos y hermanas. If you would please open your Bibles up to Genesis chapter 3. Good morning, brothers and sisters. Si abrimos nuestras Biblias, por favor, en Génesis capítulo 3. Our third session today will be on moral blindness in the state of sin. Nuestra tercera sesión en este día trata sobre la ceguera moral en el estado de pecado. And so we will read the account of the fall of man in Genesis 3 and verses 1 through 8. Así que vamos a leer esa descripción de la caída del hombre en Génesis capítulo 3, versículos 1 through 8, please. versículos 1 al 8. Así dice la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Let's begin with prayer. Comencemos con una oración. Our Father in heaven, Padre nuestro que estás en los cielos, as we come to this very sobering subject this morning, al acercarnos a este tema tan sobrio en esta mañana, we pray that once again you would give to us the Holy Spirit. rogamos una vez más que nos des tu Espíritu Santo. Your Son promised that he would send the Spirit of truth, Tu Hijo prometió que enviaría el Espíritu de verdad and that he would convict the world of sin. y que Él convencería al mundo de pecado. And so as we study the doctrine of sin, Así que al estudiar la doctrina del pecado, we pray that you would give to us a humble willingness to receive what you say. pedimos que nos des una disposición humilde para recibir lo que tú nos dices, Make us willing to recognize our own corruption. que estemos dispuestos a reconocer nuestra propia corrupción. We trust, Lord, that when you show us the evil of our hearts, Confiamos, Señor, que cuando tú nos muestras la maldad de nuestro corazón, you are not doing it to destroy us, no lo haces para destruirnos, but so that we might receive grace sino para que recibamos gracia, as those who are needy before you. como aquellos que están necesitados delante de ti. And so we pray this in the name of Jesus Te Christ. pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. We've been studying ethics in the Christian life together. Hemos estado estudiando juntos la ética y la vida cristiana. We've been learning about walking with God in the way of righteousness. Hemos estado aprendiendo de cómo caminar con Dios en la senda de la justicia. We began by looking at who God is as the creator of heaven and earth. Y comenzamos considerando quién es Dios como el creador de los cielos y la tierra. And then we began to look at who we are as those created in the image of God. Y luego seguimos viendo quién es que somos nosotros creados a imagen de Dios. However, now we have to come to a very sad and humbling subject. Pero ahora tenemos que llegar a un tema que es triste y que nos humilla. Because the human race no longer exists in the state of innocence. Porque la raza humana ya no existe en el estado de inocencia. We no longer bear the image of God in its pristine purity.
ya no portamos la imagen de Dios en esa pureza original. The human race has fallen into a state of sin. La raza humana ha caído en el estado de pecado. When God created the first man, Adam, and put him in the garden, Cuando Dios creó al primer hombre, Adán, y lo colocó en el huerto, the Lord gave him a command. El se- Genesis 2, verses 16 and 17. el Señor le dio un mandamiento en Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Listen to what he said there. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. These words established what Reformed theologians call the covenant of works. Estas palabras establecieron lo que los teólogos reformados han llamado el pacto de obras. And Adam must have communicated this covenant to his wife when God created her. Y seguramente Adán le informó de este pacto a Eva después de que fue creada. Because as we saw from the reading in Genesis chapter 3, Porque vimos en Génesis capítulo 3, when the serpent, whom we recognize as Satan or the devil, tempted the woman, que cuando la serpiente, a quien identificamos como el diablo o Satanás, tentó a la mujer, she responded by repeating the words of the covenant. ella respondió citando las palabras de ese pacto. But sadly, neither our first mother nor our first father stood against Satan's temptation. Pero tristemente ni nuestra primera madre ni nuestro primer padre resistieron la tentación de Satanás. They disobeyed God. They Ellos ate of the desobede- forbidden fruit. Ellos desobedecieron a Dios y comieron de ese fruto prohibido. And immediately, their relationship with God was broken. Y de manera inmediata su relación con Dios sufrió un quiebre, And their relationships with each other were also broken. así como las relaciones uno con otro. This was the first stage of the death that God had threatened in the covenant. Este fue el primer estado de esa muerte con la que Dios había amenazado en el pacto. It is a spiritual death, Ephesians 2:1. Es una muerte espiritual, como lo dice Efesios 2:1. But this death would ultimately take their physical lives. Pero esta muerte terminaría también destruyendo sus vidas físicas. And if it is not interrupted by God's saving grace, Y de no haber sido interrumpida por la gracia salvadora de Dios, this death sends people to eternal hell. esta muerte enviaría a las personas al infierno, As we read about in Revelation 21, verse 8. como lo leemos en Apocalipsis 21:8. And so when Adam sinned, it was not only Adam who died. Así que cuando Adán pecó, no solamente murió él, Death came upon all of us, his natural descendants. la muerte pasó a todos nosotros, sus descendientes por naturaleza. As Paul explains in Romans 5 and verse 12. Tal como Pablo lo explica en Romanos 5:12. And so all mankind has fallen into the estate of sin and misery as a result of sin. Así pues, toda la humanidad ha caído en el estado del pecado y la miseria que éste conlleva. Now, it is crucial that we understand Genesis 2 and 3 not as a legend or a myth. Ahora bien, es fundamental que entendamos Génesis capítulos 2 y 3 no como una leyenda o un mito. This is an historical account that explains why sin and suffering are in our world. Esta es una descripción de carácter histórico que explica cómo el pecado y el sufrimiento entraron al mundo. Unless we have a solid biblical doctrine of the fall of man, Y a menos que tengamos una doctrina de la caída del hombre que sea bíblica y que sea sólida, we cannot adequately explain why we long for a perfect paradise. no podremos explicar correctamente por qué tenemos este deseo de un paraíso perfecto, But live in a world deeply corrupted and scarred by sin. pero vivimos en un mundo que está profundamente corrompido y mermado por el pecado. So let us consider now the effect of that fall upon ethics. Consideremos ahora el efecto que esa caída tuvo en la ética.
First of all, fallen man's enmity to God. Así que el primer punto será la enemistad con Dios del hombre caído. At the heart of Satan's temptation was the deception that God is evil and untrustworthy. En el centro de la tentación de Satanás estaba el engaño de que Dios era malo y que no era digno de confiar. The serpent directly contradicted God's covenant word. La serpiente contradijo directamente la palabra del pacto de Dios. When he said, "You will not surely die." Cuando la serpiente dijo, no moriréis. For God knows, Satan said, that when you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. And so when the woman and the man listened to the serpent, it wasn't just about eating a piece of fruit. Así que cuando el hombre y la mujer le prestaron su oído a la serpiente, lo que estaba en juego no era solo comer de un fruto. By disobeying God, they were saying, in effect, that God is a liar. Al desobedecer a Dios, lo que ellos estaban diciendo es que Dios era mentiroso And that God is evil, trying to hold them back from real life. y que Dios era malo y estaba reteniendo de ellos una vida más plena. Indeed, they accepted Satan's promise that they would become gods. En efecto, ellos aceptaron la promesa de Satanás de que serían dioses. This is the essence of sin. Esa es la esencia del pecado. Listen to what Paul says in Romans chapter 8, verses 7 and 8. Escuchen lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Therefore, we should grieve and lament the fallen state of man. Por lo tanto, deberíamos entristecernos y lamentar el estado caído del ser humano. Our race is not seeking after God, nor is it pursuing what is good. Nuestra raza no está buscando a Dios, ni tampoco lo que es bueno. We are by nature enemies of the eternal God and of the ethical good. Somos por naturaleza enemigos de Dios y de ese bien ético. Even as people seek to construct ethical systems and strive after what they call righteousness and religion, Incluso si las personas intentan construir sistemas éticos de lo que es bueno y las religiones, they refuse to submit to the true God and His ways. ellos están rehusando a someterse al Dios verdadero y a sus caminos. And this puts us in a position of extraordinary need. Esto nos pone en una posición de una necesidad extraordinaria. We study God's law as lawbreakers. Porque nosotros estudiamos la ley de Dios como aquellos que la han quebrantado. Therefore, we can only do ethics by the grace of God. Por lo tanto, solo podemos estudiar la ética por la gracia de Dios. This brings us to our second point, Lo cual nos lleva a nuestro segundo punto, which is the wrath of God against sinners. que es la ira de Dios contra los pecadores. When God said, "If you disobey me, you will surely die," Cuando Dios dijo que si desobedecían, ciertamente morirían, He was attaching to His law the penalty of bearing His sovereign wrath. Él estaba anexando a su ley el castigo por el que tendrían que llevar su ira. Death is not a consequence of natural processes. La muerte no es una consecuencia de los procesos naturales. God is the life giver. Dios es el dador de la vida Death is His just punishment for all sin. y la muerte es el castigo justo de Dios por todo el pecado. Romans 6:23. Romanos 6:23. And Adam and Eve understood this and hid themselves from God. Adán y Eva entendían esto y se escondieron de la presencia de Dios. They were now afraid of their good creator. Ellos ahora tenían temor de su creador bueno.
And so mankind, though created in the image of God, is now alienated from God. Así, aunque la humanidad ha sido creada a imagen de Dios, ahora está ajena a Él. Now, God showed remarkable patience with our first father and mother. Pero Dios mostró una paciencia notable a nuestros primeros padres. He could have taken away their lives and sent them to hell immediately. Él pudo haberlos matado y enviarlos al infierno en ese momento. But even though he did not do that, he still afflicted them in many ways. Pero si bien no hizo eso, sí los afligió de muchas maneras. He banished them from the garden. Los expulsó del huerto. He caused pain in childbirth. Dios hizo que vinieran dolores en el momento del parto. He brought about conflict in the home. Dios trajo conflicto en el hogar He sent his curse on the earth. y envió su maldición sobre la tierra. He said they would now struggle just to survive. Dios les dijo que ahora tendrían dificultad solo para sobrevivir. And ultimately they would die and their bodies would return to the dust in which they were created. Y que al final morirían y su cuerpo regresaría al polvo del que habían sido creados. It is clear from the penalties that God's anger is indeed against sin. Así que es claro por estos castigos cómo vemos la ira de Dios por el pecado. And so sin not only changed man's disposition towards God into enmity, Así que el pecado no solamente cambió la disposición del hombre hacia Dios en una disposición de enemistad, but also changed man's relationship to God so that God now counts man as his enemies. sino que también cambió la relación que el hombre tiene con Dios, de tal manera que somos llamados enemigos. God in his very essence is righteous love. Dios en su esencia misma es amor justo. But God hates the wicked. Dios aborrece al malvado. Psalm 5 verse 5 and 11 verse 5. Salmo 5:5 y Salmo 11:5. Or as Paul says in Romans 1:18, O como lo dice Pablo en Romanos 1:18. the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. And therefore, because our relationship with God is broken, Así que ya que nuestra relación con Dios se rompió, before we begin to walk in the ways of the Lord, antes de que empecemos a andar por los caminos del Señor, we first must be forgiven and counted righteous in His sight. necesitamos ser perdonados y que se nos tenga por justos delante de Él. The true pursuit of ethics begins with a reconciled relationship with God. Así la verdadera búsqueda de la ética comienza con una reconciliación con Dios. This brings us to our third point, Lo cual nos lleva a nuestro tercer punto, the disruption of peace among people. la interrupción de la paz entre el pueblo. Now, when God created the man and the woman, they lived together in perfect harmony. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, estos vivían en una perfecta armonía, As you can read at the end of Genesis 2. como lo podemos ver al final de Génesis capítulo 2. But as soon as they sinned, they were divided by shame over their transgression. Pero tan pronto pecaron, quedaron divididos por la vergüenza de su transgresión. In fact, when God asked Adam what he had done, De hecho, cuando Dios le preguntó a Adán qué es lo que había hecho, Adam blamed his wife. Adán culpó a su esposa. Remember that the punishment for this was death. Recuerden que el castigo por esto era la muerte. And so this man who had once loved his wife with a perfect love Así que este hombre que había amado en algún momento a su mujer con un amor perfecto, is now saying, kill her, not me. ahora estaba diciendo, mátala a ella, no a mí. And so there is a deep hatred within the human race against each other. Así que existe ahora entre los seres humanos un odio profundo.
Listen to what Paul says in Titus chapter 3 and verse 3. Escuchen lo que dice Pablo en la carta a Tito, capítulo 3, versículo 3. Do you want to look it up, or would you just translate it there? I- Go ahead, brother. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. When sin is allowed to run its full course, Cuando se le permite al pecado que llegue a sus últimas consecuencias, the result is people who are merely lovers of self. el resultado de eso son personas que son amadores de sí mismos. The love of God and the love of our neighbor are the essence of God's law. El amor a Dios y el amor a nuestro prójimo es la esencia de la ley de Dios. But sin causes all of that to collapse into mere self-love. Pero el pecado hace que todo eso se convierta simplemente en amor a uno mismo, Which is then perverted into a deceitful belief about what's truly best for ourselves. lo cual después se trastorna por creencias engañosas de lo que es mejor para nosotros. Man was created to shine like a star with the glory of God. El hombre fue creado para resplandecer como una estrella por la gloria de Dios. But sin has made us into a black hole. Pero el pecado nos ha convertido en un hoyo negro. The sad implication for ethics is that human beings are now bent to construct ethical standards that justify our sin. La implicación tan triste que tiene esto para la ética es que ahora los seres humanos tenemos una tendencia a tratar de construir un estándar para justificar nuestro egoísmo. We try to find ways to justify our selfishness and our injustice towards each other. Intentamos buscar diferentes formas para justificar nuestra injusticia para con otros. Just like Adam, we seek to vindicate ourselves and blame someone else. Tal como lo hizo Adán, intentamos excusarnos a nosotros mismos y culpar a alguien más. As we look back over history, we're astonished. Go ahead, brother. Al mirar hacia atrás en la historia, We are astonished that people back then were so blind about things that they were doing that were wrong. nos asombramos de cómo las personas estaban tan ciegas al mal que estaban haciendo. We say, how could they not see that that was evil? Y decimos, ¿cómo es que no se daban cuenta que eso estaba mal? But what should astonish us all the more Pero algo que debería asombrarnos aún más is that right now our society has terrible blind spots. es que ahora mismo nuestra sociedad tiene una terrible ceguera. And one day a future generation will look back on us Y un día alguna generación futura mirará hacia atrás, hacia nosotros, and they will say, how could they see that that was not wrong? y dirán, ¿cómo es que no se dieron cuenta que eso estaba mal? This brings us to the fourth point, Esto nos lleva al cuarto punto, the corruption of the whole person. la corrupción de la persona por entero. No faculty of the human soul has escaped the corruption brought about by our tragic fall. No hay facultad del alma humana que haya escapado de la corrupción que vino por esa caída tan trágica. Sin distorts our minds and our El feelings. pecado distorsiona nuestra mente y nuestros sentimientos. Listen again to Genesis 3:6 and pay attention to how the woman is changing. Escuchen otra vez lo que dice Génesis capítulo 3 y cómo la mujer estaba cambiando. Génesis 3, Genesis 3:6, please. Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. So she saw that the tree was good for food. It was the lust of the flesh. La mujer vio que el árbol era bueno para comer y aquí tenemos el deseo de la carne.
She saw that the fruit was a delight to the eyes. It is now the lust of the eyes. Ella vio que el árbol era agradable a los ojos y aquí tenemos el deseo de los ojos. She believed that the tree was desirable to make one wise. It was the pride of life. Ella creyó que este árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría y allí tenemos la vanagloria de la vida. And so we see the three dimensions of worldliness that John describes in 1 John 2, verses 15 and 16. Aquí vemos entonces las tres dimensiones de ese amor mundano que describe Juan en su primera carta, capítulo 2, versículos 15 y 16. This is what theologians call our total depravity. Esto es lo que los teólogos llaman la depravación total. It is not that every person is as bad as he possibly could be, No es que cada persona sea tan mala como puede ser, but rather that our whole person has been stained by sin. sino que la persona completa, la persona por entero ha sido ensuciada con el pecado, For sin has corrupted our hearts. porque el pecado ha corrompido nuestros corazones. Listen to what it says in Genesis 6 and verse 5. Escuchen lo que dice Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Therefore, it is foolish and naive to trust in our own ethical thinking. Por lo tanto, es una necedad e ingenuidad confiar en nuestro propio pensamiento ético. Our minds are darkened by sin. Nuestras mentes están entenebrecidas por el pecado. Listen to what Paul writes in Ephesians chapter 4, verses 17 through 19. Escuchen lo que Pablo escribió en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. And therefore, as Chuck Colson said, Es por esto que el autor Chuck Colson dice: every human being has an infinite capacity for self-rationalization and self-delusion. cada ser humano tiene una capacidad infinita de autorracionalización y autoengaño. How many times do people today say, but it feels right? ¿Cuántas veces las personas hoy en día dicen, pero es que se siente muy bien? But Proverbs 14:12 tells us, Pero Proverbios 14:12 nos dice: there is a way that seems right to a man, but its end is the way to death. hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Now, this is not to say that the image of God is totally destroyed in human beings. Esto no quiere decir que la imagen de Dios haya sido por completo destruida en los seres humanos. By the mercy of God, mankind does retain a measure of morality. Por la misericordia de Dios, la humanidad todavía retiene una medida de moralidad. Most people give good gifts to their children and love those who love them. La mayoría de las personas le dan buenos regalos a sus hijos y aman a los que los aman. Jesus speaks of this in Matthew 5:46 to 47, and chapter 7, verse 11, and 1 Timothy 5, verse 8. Jesús habla de esto en textos como Mateo 5, 46 al 47, Mateo 7, 11 y 1 Timoteo 5, 8. Even in societies, not all sins are tolerated. E incluso en las sociedades paganas no se toleran todos los pecados. 1 Corinthians 5:1. Primera los Corintios 5:1. Most people have some sense of honorable and decent conduct. La mayoría de las personas tienen un sentido de cuál es la conducta que es honrosa y decente, As we can see in Romans 12, verse 17. como lo vemos en Romanos 12:17.
God restrains much sin that might have occurred, Dios restringe mucho del pecado que podría ocurrir, as we can see in Genesis 20, verse 6, como lo vemos en Génesis 26 35, verse 5, o en Génesis 35:5 and Exodus 24, verse 24. y Éxodo 24:24. And one reason for this is that all people still have a conscience. Una de las razones para explicar esto es que las personas todavía tienen una conciencia. Listen to what Paul said in Romans chapter 2 and verse 15. Escuchen cómo lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. And therefore, people are in moral darkness. Así podemos ver que las personas se encuentran en una oscuridad moral. There is something else that we need to consider as well. Pero hay algo más que necesitamos considerar aquí. Our fifth point is Satan and ethical deception. Nuestro quinto punto es Satanás y el engaño ético. Sin works inside of us to deceive us, El pecado opera dentro de nosotros para engañarnos, but Satan works from outside of us also to deceive us. pero Satanás opera fuera de nosotros y también lo hace para engañarnos. The serpent in the garden wasn't a snake. La serpiente en el desierto, Wasn't a snake. The serpent in the garden wasn't a snake. perdón, la serpiente en el huerto no era una serpiente tal cual. We read in Revelation 12:9 of that ancient serpent who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. Porque leemos en Apocalipsis 12:9 que se describe como la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Jesus Christ even says to unbelievers, "You are of your father the devil." Cristo incluso le dice a los incrédulos, ustedes son de su padre el diablo, And your will is to do your father's desires. y los deseos de su padre quieren hacer. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies. John 8, verse 44. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Now, Satan's dominion over this world has serious implications for ethics. El dominio de Satanás sobre este mundo tiene varias implicaciones para la ética. First, Satan influences the world with the lie that sin does not bring death. En primer lugar, Satanás engaña al mundo diciéndole que el pecado no traerá la muerte, And so people sin gladly without fear. de tal manera que las personas pecan alegremente sin temor. Second, Satan deceives the world into thinking that God is evil and untrustworthy. En segundo lugar, Satanás engaña al mundo haciéndole pensar que Dios es malo y que sus palabras no son confiables. And so people have a strong bias against the law of God. Por esto las personas tienen un sesgo bien grande para con la ley de Dios. Isaiah 5:20 warns us Isaías 5:20 nos advierte against those who call evil good and good evil, de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, who put darkness for light and light for darkness. que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. And do we not see this even today? ¿No es cierto que vemos eso hoy en día? People think and say that sin is good, it's healthy. Que las personas piensan y dicen el pecado es bueno, es saludable. And they say that righteousness is bad. Y dicen también que la justicia es mala. If we're going to follow the way of the Lord, Pero si vamos a seguir el camino del Señor, we need God to deliver us from the power of the devil. necesitamos que Dios nos libre del poder del diablo. And that brings us to our sixth point. Y eso nos lleva a nuestro sexto punto.
victory in the state of grace. La victoria en el estado de gracia. Thanks be to God, He has provided victory through His Son, Jesus Christ. Gracias a Dios que Él ha provisto la victoria por medio de su Hijo Jesucristo. And immediately after the fall, God gave a promise of this victory. Y que inmediatamente después de la caída Dios dio una promesa de esa victoria. Look at verse 15 in Genesis chapter 3. Vean lo que dice Génesis 3:15. Now God is speaking here to the serpent. Dios le está dirigiendo estas palabras a la serpiente. Would you read that for us, please, brother? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. So first here we have the power of victory. Aquí tenemos en primer lugar el poder de la victoria. The woman had taken Satan's side, La mujer había tomado el lado de Satanás, but God promised to put enmity between the woman and Satan. pero Dios prometió que iba a haber enemistad entre Satanás y la mujer, God turns sinners back to Himself. de tal manera que Dios hace que los pecadores se vuelvan a Él. This is a promise of God's sovereign grace. Esta es la promesa de la gracia soberana de Dios. Just like later in Jeremiah 32 and verse 40, Tal como lo vemos después en Jeremías 32:40, when God says that He will put the fear of Him in His people so that they will not depart from Him. cuando Dios dijo que iba a poner el temor del Señor en sus corazones para que no se apartaran más de Él. Second, Genesis 3:15 shows us the people of victory. En segundo lugar, Génesis 3:15 nos muestra también cuál es el pueblo que recibe la victoria. There's a contrast here between two offspring or seeds. Hay un contraste aquí entre dos descendencias o simientes, This refers to the division of humanity into two peoples. algo que nos refiere a la división de la humanidad en dos pueblos. One group that continues to follow Satan, Un grupo que persevera en seguir a Satanás and the other that turns back to the Lord by grace. y otro que se vuelve hacia la gracia del Señor. And if we were to read on into Genesis chapter 4, Y si pudiéramos leer Génesis capítulo 4, we would see this in the difference between Cain and Abel. veríamos este contraste entre Caín y Abel. Today we see the same principle at work in the world's persecution of Christ's church. Y hoy vemos ese mismo principio en cómo el mundo persigue a la iglesia de Dios. As you can see in 1 John chapter 3 verses 10 through 12. Tal como lo dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 10 al 12. The third thing that Genesis 3:15 tells us is the prince of victory. Lo tercero que nos enseña Génesis 3:15 es al príncipe de esta victoria. As you come to the end of the saying, its focus narrows to a conflict between two individuals. Al llegar al final de ese versículo, vemos que el conflicto se enfoca entre dos individuos. There is Satan and a particular seed of the woman. Por un lado Satanás y por otro lado un descendiente particular de la mujer. This seed shall bruise Satan's head, winning a crushing victory. Este descendiente heriría la cabeza de la serpiente trayendo una victoria aplastante. And this victory was won by Jesus Christ. Y esa victoria fue conseguida por Jesucristo. He said in John 12:31, Porque Él dijo en Juan 12:31, "Now is the judgment of this world. Now will the ruler of this world be cast out." ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. And fourth, Genesis 3:15 tells us the price of victory. En cuarto lugar, Génesis 3:15 nos habla del precio de la victoria. Christ will crush Satan's head, but Satan will attack his heel. Cristo aplastaría la cabeza de la serpiente, pero la serpiente iba a morder su calcañar. This is a way of saying that the Savior must suffer. Esta es otra forma de decir que el Salvador tenía que sufrir. We read this in Hebrews 2, verse 14. Algo que leemos en Hebreos 2:14.
Since therefore the children share in flesh and blood, Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, he himself likewise partook of the same things, él también participó de lo mismo, that through death he might destroy the one who has the power of death, that is the devil, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Now, we're going to talk more about the work of Christ later on tomorrow. Vamos a hablar más mañana acerca de la obra de Cristo. But what I want you to see is that even here, when mankind has fallen into the state of sin, Pero lo que quiero que vean es que incluso en ese momento en que el hombre cae en el estado de pecado, God is already revealing the way of salvation. Dios ya estaba revelando el camino de la salvación. He wants us to trust in the promise of His Son Él quiere que confiemos en la promesa de su Hijo so that we can escape the state of sin para que escapemos de ese estado de pecado and begin to walk in His y ways. comencemos a caminar por sus caminos. So let me conclude with some practical applications. Déjenme terminar con algunas aplicaciones prácticas. One of the fundamental questions in ethics is, why is ethics so difficult? Una de las preguntas fundamentales de la ética es, ¿por qué esta cuestión de la ética es tan difícil? Why is it so hard for us to discern what is right and wrong? ¿Por qué es tan difícil que nosotros podamos discernir entre lo que está bien y lo que está mal? Why do people disagree with each other so much about ethical principles? ¿Por qué las personas tienen conflictos tan grandes acerca de los principios éticos? Even when we can see what is right, why is it so hard for us to do it? E incluso cuando sabemos lo que está bien, ¿por qué es tan difícil hacerlo? The Bible gives us this answer. La Biblia nos da la siguiente respuesta. Ethics is difficult because man has fallen into the state of sin. La ética es difícil porque el hombre ha caído en el estado de pecado. Sin blinds and corrupts us so that we become enemies of El righteousness. pecado nos ciega y corrompe para que lleguemos a ser enemigos de la justicia. And though we still bear remnants of God's image, Y aunque todavía llevamos remanentes de la imagen de Dios, we are helpless to save ourselves from sin. somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos del pecado. Only God can save us through Jesus Christ. Solo Dios puede salvarnos por medio de Jesucristo. So here's some practical applications. Así que aquí van algunas aplicaciones prácticas. First, humble yourself. En primer lugar, humíllate. Recognize that you are not able even to know what is right unless God helps you. Reconoce que no eres capaz ni siquiera de saber lo que es bueno, a no ser que Dios te ayude. You are blind to the truth apart from God's grace. Porque estás ciego a la verdad si no es por la gracia de Dios. There is planted in your heart an impulse to fight against God. Hay en tu corazón un impulso plantado allí que se opone a Dios. If you're going to make any progress towards ethical knowledge and practice, Así que si es que vas a hacer algún avance en el conocimiento y en la práctica de la ética, you must acknowledge the evil that is inside of you tienes que reconocer la maldad que hay dentro de ti and your absolute need for the saving grace of God. y tu necesidad absoluta de esa gracia salvadora. Second, cling to God's word and pray for God to teach you through it. En segundo lugar, aférrate a la palabra de Dios y pídele a Dios que Él te enseñe por medio de ella. There are many, many books in the world about ethics and right and wrong. Hay muchísimos libros en el mundo que hablan de la ética, de lo que está bien y lo que está mal. But do you want to be led by those who are blind themselves? Pero, ¿quieres tú acaso ser guiado por aquellos que están ciegos? There is light in this book Hay luz en este libro to guide you in the way, para guiarte en el camino, because it is not merely the word of man, porque no es solo palabra de hombres, it is the word of God. es la palabra de Dios. And lastly, Por último,
Receive Christian ethics with biblical discernment. Recibe la ética cristiana con un discernimiento bíblico. I am a teacher of God's word, Yo soy un maestro de la palabra de Dios, but I am also a sinner. pero también soy pecador. Even though God has saved me, I still have blindness in my own mind. Y aunque Dios me ha salvado, yo todavía tengo ceguera, algo de ceguera en mi mente. So you cannot put your whole trust in what any mere man says. Así que no puedes poner toda tu confianza en lo que un mero hombre está diciendo. You should listen to the preachers and teachers that God gives to you. Ustedes tienen que escuchar a los predicadores y maestros que Dios les ha dado. Pero esto es la palabra de Dios. La verdad. You must trust in this. Y tú debes confiar en esto. Let's pray. Oremos. Father in heaven, we thank you so much for your word. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu palabra. Oh God, you had every reason to leave us in our blindness and darkness. Señor, tú tendrías toda la razón si nos dejaras en nuestra ceguera. But when we hated you, you loved us. Pero cuando nosotros te aborrecíamos, tú nos amaste. You sent us the truth, Tú enviaste tu verdad and your Spirit is opening the eyes of many people. y tu espíritu está abriendo los ojos de mucha gente. And so we pray, Father, that He would be doing that work for us even now. Así que pedimos, Padre, que tu espíritu siga haciendo eso entre nosotros hoy. That if there's anyone here who is still dead and blind in Y sin, que si hay alguien aquí que sigue muerto y ciego en sus pecados, that you would give life que tú le des vida, Señor, and faith in Jesus y Christ. fe en Jesucristo. And Father, for those of us who are saved, Y Padre, para aquellos que somos salvos, Lord, we want to learn more. queremos aprender más. Would you be our teacher through Jesus Christ? Señor, ¿serías tú nuestro maestro por medio de Jesucristo? Would you please take away our remaining blindness? ¿Quitarías, por favor, esa ceguera que todavía tenemos? We ask it in Jesus' name. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.